La ONU da luz verde, la UNO da luz verde. Prende la mecha para atacar Libia. ¿Cómo le va? Muy buenas noches, muy buenos días si nos ven del otro lado del mundo. Pues el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha aprobado una resolución que permite el uso de la fuerza para imponer una zona de exclusión aérea sobre Libia y para proveer asistencia y protección a la población civil de ese país. Eso significa que con esta luz verde, bueno, pues Estados Unidos y la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, bueno, pues están ahora sobre las fuerzas de Omar Gaddafi. Un portavoz del Pentágono manifestaba hoy que Estados Unidos dispone ya de recursos militares en el Mediterráneo como para actuar de inmediato, lo que aún podría permitir retrasar o abortar el intento de las tropas de Gaddafi de apoderarse de la ciudad de Bengasi, esta ciudad que ha estado en disputa en los últimos días. También Francia parece preparar acciones rápidas. Por ejemplo, el ministro de Asuntos Exteriores francés, Alain Juppé, que ha participado personalmente en los debates del Consejo de Seguridad de Nueva York, ha declarado en la reunión que sería necesario responder en cuestión de días o de horas porque la situación en Bengasi no admite demora. La pregunta es, bueno, ¿y a qué se debe todo este lío? Bueno, pues hace unos días, de hecho, bueno, pues 5 periodistas estadounidenses del New York Times, de este importante conglomerado de medios, bueno, pues fueron secuestrados. La pregunta en este momento es, ¿se debe al secuestro de estos periodistas esta intervención de Estados Unidos y de los países de la OTAN? Para derribar de una vez, para quitar del poder a Omar Gaddafi. ¿Con cuánto tiempo se planeó esto? ¿Qué está en disputa para poder llegar a una solución militar como la que se está pretendiendo ahora? Son las preguntas que nos hacemos, preguntas que por el momento, bueno, pues no tienen respuesta, pero bueno, pareciera, esa es una hipótesis, una represalia de Estados Unidos contra el régimen de Gaddafi por secuestrar, por desaparecer a estos cinco periodistas de este periódico. Pero bueno, ahí está el tema. Y bueno, pues ahora ya está todo listo, al menos la luz verde para poder invadir pues lo que es este país del norte de África, que es Libia. Y el tema de Japón sigue. Ingenieros japoneses trabajan esta noche para restaurar la red principal de energía en la planta nuclear de Fukushima, dañada tras un terremoto, con el fin de empezar a bombear el agua necesaria para enfriar las barras de combustible y evitar una catástrofe. Las autoridades no dijeron cuándo podrán terminar de instalar un cable de electricidad de 1.5 kilómetros, pero indicaron que las tareas se detendrán el viernes por la mañana para permitir que helicópteros militares y camiones de bomberos vuelvan a rociar la planta de Daiichi a 240 kilómetros al norte de Tokio. Y ya están las primeras personas contaminadas por esta fuga de material radioactivo, por esta fuga de energía nuclear. Esto lo dio a conocer la Agencia Internacional de Energía Atómica de Estados Unidos, que confirmó hoy que la radiación en la planta nuclear japonesa ha afectado a por lo menos 20 expertos que luchan por enfriar los generadores y ha causado pues alrededor de 23 personas más, es decir, 23 personas más que pues ya tienen en sus organismos que ya se les ha detectado algún tipo de radiación. Y bueno, pues el tema del seísmo también lo ha retomado la ciencia. Fíjense que el Laboratorio de Aplicaciones Bioacústicas de la Universidad Politécnica de Cataluña pudo captar, gracias a varios sensores instalados en los océanos, el terremoto, como se escuchó, el terremoto de 8.9 grados en la escala de Richter, y se hizo para que, bueno, pudiera ser captado por el oído humano
obviamente, bueno, se hace toda una serie de análisis y de procedimientos para que nuestros oídos puedan escuchar a partir de la información que se toma con estos detectores y con este proyecto de la Universidad Politécnica de Cataluña. Vamos a escuchar este reporte, cómo se escuchó este terremoto. Este es el sonido del terremoto que sacudió a Japón el pasado 11 de marzo. Una grabación captada por la Universidad Politécnica de Cataluña gracias a una red de observatorios submarinos ubicados a ambos lados del epicentro cerca de la localidad de Hatsushima. Los datos han sido acelerados 17 veces para que puedan ser captados por el oído humano. Pues así se escuchó este terremoto increíble. De hecho, nosotros tuvimos la oportunidad de entrevistar a Serge Sog, que es un investigador de este instituto de acústica de la Universidad Politécnica de Cataluña, pero bueno, por el tema de los delfines, del sonido que producen los mamíferos, como las ballenas y los delfines en el océano. Y aquí en México, fíjense que el gobierno de este país confirmó que aviones espías de Estados Unidos violan su espacio aéreo. La información sobre estas acciones ilegales fue publicada en el diario The New York Times. En ella destaca que aviones sin pilotos son utilizados para estas actividades en los cielos de México y señala que el presidente Felipe Calderón autorizó estos vuelos en su reciente visita a Washington. De allí que la oposición, de hecho el senador mexicano Manlio Fabio Beltrones, pues salió a la cargada y así le contestó pues a esta invasión, podríamos llamarlo así, porque bueno, México es soberano, es un país soberano, y la pregunta es qué hacen aviones militares secretos, bueno, pues surcando los aires. Esa es la pregunta que nos hacemos. Y bueno, en esta soberanía, bueno, pues todo parece indicar que hay una violación de la legalidad, que hay una violación de la ley, y esa es un poco la postura del senador Manlio Fabio Beltrones. Cualquier incursión en México de autoridades distintas a las de nuestro país y armadas no es permitido. Si no tiene, obviamente, la autorización del mismo Senado y a solicitud del Ejecutivo. Ustedes recordarán que hemos hecho un exhorto al presidente de México, Felipe Calderón, para que informe detallada y rápidamente sobre cuál fue el resultado de sus conversaciones con su homólogo en Estados Unidos. La colaboración internacional es indispensable, pero toda colaboración que es indispensable siempre deberá de regirse estrictamente por la ley y por la Constitución. Pues así le respondió el senador Manlio Fabio Beltrones al presidente Felipe Calderón y le dice, bueno, lo conmina pues a que dé una explicación, ¿no? ¿Por qué están aviones militares en México interviniendo en operaciones que le competiría, bueno, a la Secretaría de la Defensa Nacional? Y lo que arguye el senador Beltrones es, bueno, sí se vale que pues el gobierno de Estados Unidos asesore a nuestro ejército, al ejército mexicano, pero de eso a que ya estén sobrevolando aviones espía, bueno, pues es otro cantar. Y uno de los periódicos más famosos, de más larga tradición, el New York Times, anunció hoy que a partir del próximo 28 de marzo los usuarios de su página electrónica tendrán que pagar una suscripción de al menos $15 al mes por sus contenidos digitales. En una carta publicada en su edición electrónica, el editor general del diario, Arthur H. Sulzberger, anunció la medida que afectará a los usuarios más frecuentes a los contenidos del diario. El directivo explicó que a menos que el usuario esté suscrito para recibir el periódico a domicilio, debe pagar si accede a más de 20 artículos por mes. Es decir, si usted tiene una suscripción al New York Times en la prensa, bueno, en papel, va a tener acceso libre. Eso es lo que están diciendo.
Si usted no está dado de alta en el periódico en papel, si a usted no lo recibe en la puerta de su casa, bueno, tendrá que pagar una cantidad para poder leerlo completo. Y si no, bueno, pues nada más, si no quiere usted pagar nada y quiere ver el New York Times por internet, pues solamente tendrá derecho a leer 20 artículos. Pero bueno, ¿quién lee 20 artículos al mes? Digo, me parece muy poco, ¿no? Entonces, pues las personas interesadas en seguir recibiendo la información del New York Times, pues ahora tendrán que pagar, al menos si lo quieren recibir completo. Y nos vamos con la actividad financiera. La Bolsa Mexicana de Valores registró hoy un retroceso de 33.63 puntos, que supuso una caída marginal del 0.09% y ubicó a su principal indicador, el índice de precios y cotizaciones, el IPC, en 35.628 unidades. Por su parte, el índice Nikkei de la Bolsa de Tokio de la Bolsa de Japón subió hoy en la apertura 121.28 puntos, un 1.35% hasta alcanzar las 9.083.95 puntos. Bueno, la Bolsa de Japón a la alza y la Bolsa de México pues pierde. Nos vamos ya, que tengan una excelente noche, un excelente día si nos ven del otro lado del mundo. Hasta pronto, yo soy Julio García, que tengan una excelente noche y muy buena suerte, hasta pronto.